Buenas Ya. noches, ministro. Muchísimas gracias por estar en Epicentro. Gracias. Buenas noches, don René. A usted el agradecimiento por la invitación. Gracias. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, primero sus impresiones del día de hoy. Bueno, mis impresiones son que lamentablemente en el Perú el nivel de la política ha bajado mucho, demasiado. Hay un pequeño grupo de congresistas, un sector de congresistas, no, para quienes insultar le es muy fácil. Calificar a las personas sin ninguna prueba le es extraordinariamente fácil. Entonces eso nos da a entender que tenemos un Congreso que realmente da miedo, da temor. ¿Cómo va a legislar así en función del interés general? Además está lleno de odios, ¿no? Por haber perdido la elección, sin darse cuenta que son los seguidores de uno de los 6 corruptos más grandes del mundo. Pero esa es nuestra realidad. Felizmente son en número pequeño. Pero también hay muchos ciudadanos que le tienen miedo a ustedes. Bueno, sí, efectivamente por el trabajo que hace precisamente ese sector de políticos calificándonos de marxistas, leninistas, comunistas, terroristas, ¿no? Nosotros hemos dado suficientes muestras de que no existe nada de eso. Y es más, el discurso de Bellido está todo encaminado dentro del marco de una economía social de mercado que consagra la Constitución, que se regía solamente por la oferta y la demanda. Ese ultraliberalismo del siglo XVI que ya está superado ampliamente, ¿no? Y que ha causado muchas crisis en el mundo. Ese es el extremo, uno de los extremos de la economía. Otro de los extremos es la ultraizquierda, o sea, la economía planificada desde el Estado, que nosotros sabemos que si bien es cierto triunfó en 1917 con Lenin, pero cuando cayó el muro de Berlín descubrimos que fue un tremendo fracaso, de manera Por que supuesto. eso ahora resulta trasnochado. No podemos seguir ese tipo de economía, sino tenemos que seguir lo que se llama la economía popular o economía social de mercado que rige en la mayoría de países europeos. Y en ese sentido, Cerrón puso marxismo, leninismo, mariateísmo en su plan de gobierno. Y no puedo dejar de preguntarle si es verdad que usted en su domicilio, en San Isidro, tuvo un pequeño intercambio fuerte de palabras con el presidente del partido, Vladimir Cerrón. Sí, es verdad. Es la primera vez en que he hablado frente a frente y le he dado la mano a él. Por supuesto, yo he manifestado eso, pero que aquí, esa política no es posible, esa política de su ideario. Sin embargo, él no ha insistido en eso ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, sí es verdad, pero allí terminó eso. Pero usted le propuso cambiar algunas personas del gabinete. Mire, no estoy autorizado para hablar de eso, pero sin embargo sí se habló al respecto. Hay diálogo interno y usted representa una postura que puede dialogar en la interna del Ejecutivo. No es un bloque totalitario. Yo no soy intransigente, yo puedo dialogar, ¿no?, con cualquier persona y así sea de cualquier ideología política. Somos seres humanos, tenemos distintos ideales, ¿no? Yo, por supuesto, soy clarísimo en no participar de los extremos, ni de la ultraderecha ni de la ultraizquierda. Esa es mi posición desde la universidad. No, ambos extremos son negativos, ya sea por excesos o ya sea por deficiencias. Por eso es que el término medio entre esos dos extremos es la economía social de mercado, que fue creada por el canciller alemán Konrad Adenauer, y que es, como repito, la que rige en todos los países europeos y los ha conducido incluso a ser potencias económicas.
Claro, usted, digamos, simpatiza con Mujica, por decirle un nombre. Bueno, Mujica fue un presidente extraordinario, reconocido no solamente en su país, sino reconocido mundialmente. Fue un gobernante, ¿no?, que gobernó, ejerció el poder en función del interés común, del interés general, y no en función de sus intereses particulares. Por eso es que él no se enriqueció. Ningún presidente se puede enriquecer como lo hacen nuestros presidentes latinoamericanos en solo 5 años de gobierno. Yo no me imagino cómo es que salen siendo nuevos millonarios, Sí, precisamente porque son gobiernos corruptos. de acuerdo, y también los vemos en la izquierda extrema, ¿no? O sea, para Así afinar es. esta pregunta, usted, digamos, admira a Mujica, pero nada que ver con Maduro, con En lo, en lo esos absoluto. dictadores. No, en lo absoluto, porque allí realmente la libertad de expresión no es plena, ¿no? En realidad es un tanto cuestionable que sea un país democrático, pero no tenemos que interferir, ¿no?, en otros países para que esos otros tampoco intervengan en el nuestro. Doctor, entonces usted es una voz dialogante dentro de Perú Libre. Usted, digamos, se planta frente al sector más duro de Perú Libre y propicia el diálogo y el entendimiento con las fuerzas políticas, que es lo que la población quiere. Bueno, pero esa es mi posición. Siempre fue esa mi posición, que mediante el diálogo se resuelven estos asuntos. Por eso es que hubo esa reunión que usted menciona. Lamentablemente no he visto que no es posible. No, allí la solución sería o bien se separan definitivamente o bien dialogan, pero eso sí, dividiendo competencias, porque el señor Cerrón no ha ganado las elecciones, él será secretario general de su partido, ese debe ser el ámbito en el cual se desenvuelve, el que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él tiene que tomar, ¿no?, las decisiones. Y yo he visto de esa reunión, ¿no?, que Pedro Castillo tiene, ¿no?, carácter para poder también mantener, ¿no?, sus ideales, que no son extremistas para nada. Y usted lo respalda, usted lo apoya en ese debate interno. Plenamente, no, yo apoyo a Pedro Castillo por esa posición que es una posición de izquierda, pero con orientación al centro. Esa es mi posición, porque se debe gobernar en el Perú en función de los intereses de todos los peruanos, pues en 200 años de vida republicana se ha gobernado solamente en función de ciertos intereses de un pequeñísimo grupo de personas con poder económico, que son los que realizan el trabajo a través de la prensa, imputando a Castillo que es marxista, leninista, comunista. Y de eso no Claro. hay absolutamente nada. Claro, Ustedes pueden escuchar. lo que pasa es que con Cerrón al lado preocupa, pues usted mismo se da cuenta, usted es una persona democrática, dialogante, pero en todo caso, ¿por qué decidió permanecer en el gabinete a pesar de ese intercambio fuerte con Cerrón y, de acuerdo a lo que usted nos dice, respaldando al presidente Castillo en una postura dialogante, más centrista? Claro, ¿por qué? Porque Pedro Castillo no es partidario de esa posición extrema. Él cayó allí, lo invitaron allí a ese partido y ganó la presidencia. Pero yo tengo una percepción muy distinta. Si Pedro Castillo era invitado por otro partido político, también ganaba la presidencia, porque en la votación, especialmente en el sur, y en el centro del Perú y en algunos departamentos del norte, la gente al votar no pensó en Cerrón. Perú Libre, sino pensó en el campesino, en el profesor de escuela rural. Así la gente se identificó con Pedro y votó, y así es como ganó las elecciones. ¿Usted nos garantiza entonces que va a vigilar esa postura de Pedro Castillo frente a los eventuales embates en la interna de Vladimir Cerrón? En eso lo acompaño yo plenamente a él,
él está muy no de acuerdo con lo que yo estoy manifestando en materia económica. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué le pareció el mensaje en quechua el día de hoy? Eso ha removido muchas teclas de la sociedad, ¿no? Ha visto cómo reaccionó la bancada Renovación Popular diciendo que el castellano es el idioma oficial del Perú. ¿Qué le parecen esas teclas que se están moviendo en nuestra sociedad? Bueno, el quechua, así como el castellano, son idiomas oficiales del país, están reconocidos en la Constitución, ¿no? El premier iba a hablar en quechua solamente para saludar y al final al despedirse. Pero hubo esa reacción por un sector de la población, y yo no entiendo, es una reacción absolutamente negativa, porque eso quiere decir que ellos consideran que ellos son los únicos peruanos, que ellos son los únicos que tienen derechos fundamentales, que los otros, los que hablan quechua y eso, sigue el desprecio a ese sector de la población y eso no es bueno. Ellos incluso se consideran superiores a ese sector de la población y así fue durante las elecciones. Pero de una vez hay que entender en el Perú, aquel que tiene complejos de superioridad o de inferioridad, sea quien sea, es una persona asquerosa, es una persona repugnante. No, ningún ser humano se puede considerar ni inferior ni superior al otro. No porque es leído, un poquito leído, ya se cree ya que es superior que los demás. Todos somos seres humanos y si los demás no pueden expresarse, se expresan así como se expresan, es porque el Estado nunca se preocupó por darle una educación de calidad para convertirlos en personas con mayores aptitudes para poder desempeñarse en la vida. Por supuesto, y es interesante lo que usted plantea, porque en lo personal también me he decepcionado muchísimo de las reacciones y qué bueno que se haya puesto ese tema sobre el tapete a pesar de que lo que dicen es que la discusión está ahora respecto al quechua y no a los temas de fondo. Exacto, sí, era, ¿qué significaba eso? Saludar, ¿no? En quechua, que es un saludo también a los pueblos originarios, ¿no? Y todo el resto del discurso tenía que ser en castellano, no iba a ser en quechua. Y luego al despedirse también, ¿no? Iba a ser lo mismo. Y todos sabían que ese era el modo en que se iba a actuar, pero ellos Pero dice María reaccionaron. del Carmen Alba que habían acordado que no. No, 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 no es que hayan acordado que no pueda saludar en quechua, no. Tal es así que después siguieron los otros saludando en quechua. Ok. Sí. Eh, la otra pregunta, ministro, ¿qué cree que va a pasar mañana? ¿Qué pasa si no les dan... Primero, ¿qué cree que va a pasar mañana? ¿Les van a dar la confianza o no les van a dar la confianza? Por lo que he visto ahora, sí es posible que den la confianza. Yo pensaba en forma diferente, que no nos van a dar la confianza, ¿no? Pero ahora veo que hay bastantes posibilidades porque hay el apoyo de prácticamente, creo, la totalidad de Acción Popular y de una buena parte de Alianza para el Progreso. De manera que es posible, pero si no nos dan la confianza, es lo mismo. Pedro tendrá que inmediatamente armar su gabinete y con otras personas se continuará realizando el trabajo que venimos realizando. Por ejemplo, en materia de justicia, estamos trabajando intensamente en los penales porque son verdaderos centros de corrupción y estamos combatiendo eso, la corrupción. Nada es imposible. Es posible, es riesgoso, sí, es riesgoso, no, pero uno acepta un cargo precisamente no corriendo el riesgo y asumiendo responsabilidades. Por ejemplo, en el caso Vladimiro Montesinos, lo hemos tenido que sacar de la Marina para llevarlo a Ancón 1, con mayores seguridades, plenas seguridades. Pero ¿qué dicen algunos? Que eso va a ser más inseguro que en la Marina, solamente porque se les ocurre, porque es una prisión civil. No hay que tener ese complejo de inferioridad que no podemos. Eso es lo que veo yo en ciertos políticos que tienen ese complejo de inferioridad
y dicen no se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede, señor. Sea Usted en una garantiza, cárcel usted militar, garantiza que se van a sea en una mantener. cárcel civil, no. ¿Y Así es, qué va a pasar con los... plenamente. ¿Por qué? Porque y qué es va- una prisión allí de una habitación de 2 por 3, con 2 horas de salida al patio, sin comunicación con los demás, sin ninguna comunicación, no con mediante teléfono al exterior, pero sí con comunicación epistolar. Pero las epístolas, o sea, las cartas están tienen que ser permitidas, revisadas están por el permitidas, personal ministro. del Claro, INPE pero para que puedan salir. ¿y qué va a pasar con los presos del MRTA y Sendero Luminoso? Porque en esta polarización dicen que los van a favorecer, digamos, la derecha extrema siempre los va a tratar de vincular con Sendero Luminoso, y usted sabe a lo que me refiero. ¿Qué va a pasar Sí. con los presos sentenciados por terrorismo? También se tiene que evaluar su traslado, pero con todas las seguridades del caso, y eso no va a poder ser rápidamente, porque hay un convenio con la Marina que vence en el mes de enero, y ese convenio inicialmente fue renovado, pero en la renovación se puso que ya no se podrá renovar otra vez, ¿no? Además, todo preso en el Perú tiene que estar bajo la dirección del INPE y de ninguna otra entidad. ¿Y Absolutamente todo. cómo van a preparar el ambiente? Sí, ¿Hay presupuesto? estamos preparando habitaciones tan igual como la de Montesinos, con todas las seguridades, pero también estamos para construir allí, ¿no?, un nuevo penal de altísima seguridad. A Montesinos no lo hemos podido llevar a Chayapalca. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tiene no lo permite, y además no, la edad no lo permite, tiene 76 años. A Chayapalca solamente pueden ir las personas que no sean mayores de 65 Mayores de años. 65 Si no, años. así es, si no, se tenía que ir a Chayapalca. Incluso hemos ido a estudiar el penal con esa finalidad, Claro. pero no es posible, la ley no nos permite. Antes de pasar a las últimas dos preguntas, ministro, lo que critican es la oportunidad, porque este movimiento penitenciario se dio justo un día antes de la presentación del gabinete. Entonces, se podría interpretar suspicazmente que es una manera de extorsionar políticamente al No, sector fujimorista. yo he llegado allí como ministro de Justicia, y había ese caso de que este señor se comunicaba para afuera, que incluso que dirigió la campaña electoral, no, a favor de la señora Keiko desde dentro, porque no es cierto que se haya comunicado 1 o 2 veces, se comunicó varias veces, y él es el que dispuso que los abogados de la señora Keiko apelen de todas las resoluciones del jurado provincial electoral. O sea, se No, que apelen. se la ganó. ¿Y qué va a pasar con Alberto Fujimori? Bueno, también se tiene que estudiar el caso, pero hay que tener en cuenta que Alberto Fujimori está en una prisión que depende del INPE, no depende de una institución extraña. Exacto. Y es Pero se tiene, exsignatario. Es claro, exsignatario. así es, se tiene que estudiar también el caso, porque en el Perú todos somos iguales frente a la ley. Yo no soporto, no, amenazas de parte de los abogados, no. Yo actúo de acuerdo a ley, con todas las de la ley. Si se le traslada de ese lugar, será a otro lugar, no, menos costoso para el Estado, pero con iguales seguridades en materia de salud, Y con para sustento conservar su jurídico. salud. Con sustento ¿No? jurídico. Y además, fíjese usted, ¿no? Este señor, ¿cuánto nos cuesta allí al Estado peruano? Nosotros no tenemos mucho dinero. Nosotros tenemos que hacer ahorros por todos los lados para poder dedicar ese dinero a otros intereses, a satisfacer otras necesidades, ¿no? De manera que ese caso se está evaluando. Se está evaluando. Ahora, ¿usted aceptaría ser primer ministro? Si se vienen cambios después o no. No, fíjese usted, no, a mí no me conviene ser primer ministro ni participar, no, en otro ministerio,
porque aquí yo estoy en un lugar donde yo conozco y conozco a profundidad, conozco de la corrupción que existe en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, en la Academia de la Magistratura, ¿no? En la Junta Nacional de Justicia. Yo esas instituciones las conozco muy de cerca y por lo tanto tengo que luchar para combatir la corrupción en estas instituciones. Claro que la forma más efectiva de combatir la corrupción en estas instituciones es no con una nueva constitución o modificando la constitución en esos extremos, lo cual parece que no es posible, pero buscaremos otros caminos. Buscaremos no hacerlo mediante el diálogo, hacerlo mediante leyes aisladas. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto para que en los delitos de flagrancia no se investigue y se sentencie en menos de 24 horas. Pero eso es un trabajo intenso que tengo que hacer con el Ministerio Público. Podríamos hacer un reportaje al respecto, ministro, claro, pero usted no pierde la cabeza, o sea, quiero decir, usted no pierde la cabeza por la reforma constitucional, usted aboga porque sea dentro del 206. Así es, efectivamente, el Congreso lo puede hacer. Lo que pasa es que ahora he visto, no, ahí de cerca, que nuestro Congreso no tendría la capacidad para hacer nada bueno en materia de reforma constitucional. O sea, y esto da pie a que hay un referéndum, legalmente no se puede. No, hay dos mecanismos para llegar a una asamblea constituyente. Una, presentando un proyecto de ley de reforma constitucional que se presenta al Congreso y el Congreso debate y decide si hay o no hay asamblea. Eso es así, ese es un camino. El otro camino es que cualquier ciudadano, ya sea una persona natural o una persona jurídica, recaba 2.500.000 firmas, ¿no? Tiene que ser un poco más, siquiera unos 3 millones para la depuración, y con eso no se va a convocar una asamblea constituyente sin la intervención del Congreso. Lo que están diciendo algunos juristas es que de todas maneras tendría que pasar por el Congreso. No, eso es absolutamente falso. El Congreso es un órgano constituido. El Congreso... Hay un debate jurídico, ministro, usted lo sabe, porque uno escucha expertos como usted en un sentido y expertos colegas suyos que enseñan con usted, son catedráticos como usted y opinan en otro sentido. ¿Quién va a dirimir eso? Bueno, lo que dirime eso es la población, el poder soberano, el poder de poderes, el poder supremo, el poder originario, que radica en los ciudadanos que imprimen su firma allí en la cantidad suficiente para que se convoque a la Asamblea Constituyente. Le pongo como ejemplo... Usted le va a dar pie al Congreso, o sea, digamos, su postura frente a eso es... no, sí, por supuesto, yo como ministro o el presidente Pedro Castillo como presidente, no podemos entrar en eso del recojo de firmas. De acuerdo. La última pregunta, ministro. ¿Podrían venirse algunos cambios ministeriales después de conseguida la confianza, si es que la obtienen o no? Bueno, es probable, pero eso lo decide, ¿no?, el presidente de la República. Pero usted se queda, de todas maneras. No. Pase lo que pase. No. Nadie sabe eso, ¿no? Nadie sabe eso. Yo no sé qué pasará allí, ¿no? Eso lo decide el presidente, ¿no? Él elegirá a las personas que pueden conformar el nuevo gabinete. Y que hay muchísimas personas que quieren trabajar, ¿no? Claro, pero... Y que tienen igual o mejor capacidad. Que quieren aportar. Pero si Cerrón gana la partida, ¿usted qué va a hacer? Y no, eso es imposible, ¿no? Y si Cerrón gana la partida, ¿por qué voy a permanecer yo allí? No habría ninguna razón. ¿Es imposible que permanezca o es imposible que gane la partida? Es imposible que gane la partida porque por lo que he visto yo al menos al final es totalmente imposible. Ok, me quedo con eso y no le puedo dejar de pedir un mensaje a la población. Hemos visto cómo se están a punto de pelear en las afueras del Congreso los dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha representada en el pueblo. Y yo lo que le pediría, ¿no?, a la población, a estos grupos que se están enfrentando allí, que tomen las cosas con calma, que en esta oportunidad ha ganado la izquierda,
probablemente el 2026 pueden ganar ellos. Y entonces no les gustaría que los otros no los dejen gobernar. No, hay que conservar la calma. Aquí nadie se va a ir a los extremos. Es absolutamente falso de que se pueda instalar aquí un gobierno chavista, un gobierno comunista. Eso es absolutamente falso. Es un gobierno de izquierda, es verdad, somos de izquierda, pero está participando la derecha. No, claro, pero es que adolece falta de preparación, ¿no? Falta de preparación de los cuadros. Digamos, usted es un magnífico representante de la academia del derecho, pero no podemos decir lo mismo de la mayoría de ministros, señor ministro Bueno, de Justicia. ellos van a ser evaluados y el presidente tomará la decisión, pero no es verdad tampoco que no sean preparados, no, eso no es cierto. Lo que no son preparados es en el robo, en la coima, en eso no, en eso sí nosotros es imposible que podamos entrar. Los gobernantes anteriores, los que siempre han estado allí en el gobierno, lo primero que han aprendido es eso, ¿no? Tal es así que tenemos el país que tenemos, porque no podría ser que tengamos una sociedad como la nuestra con una pobreza extrema de grandes sectores de la sociedad. Pobreza hay en todo el mundo, pobreza hay en Alemania, hay en Francia, hay en Italia, ¿no? Hay en Austria, hay pobreza, pero jamás va a ver usted la pobreza que tenemos aquí. Eso es inhumano, eso es salvaje, eso se ha debido superar Es hace tiempo. un problema latinoamericano y me quedo con su mensaje final a la población y con la garantía de que Cerrón no va a dar la partida y que no van a haber funcionarios corruptos. Que hay Ministro, que vivir en paz, que hay que vivir en paz y que por delante de nuestros intereses personales o de grupo hay que ponerle al Perú, porque eso nos va a beneficiar a todos, a la derecha, al centro y a la izquierda. El bien común por delante. Ministro, Así es. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por ayudar al Centro TV. Gracias. Muchas gracias, señor René. Gracias. Hasta pronto y suerte en todo. Suerte en todo. Gracias. Hasta luego. Gracias.